tal? Mi nombre es Samuel Ortiz. Soy pintor, dibujante, tatuador de la ciudad de Durango. Mis estudios profesionales comienzan en la Escuela de Pintura, Escultura y Artesanías de Lojer. Durante este periodo tengo un acercamiento con lo que es el dibujo. Tras convivir con distinto tipo de técnicas y materiales, surge un apasionamiento por la pintura, que esto se traduce en un acercamiento a distintas técnicas. They've got the lights down now, and I'll river give me wings. Put my head up in the clouds, and I'll river all because oh, I'm nowhere now. I'll river. And is it true that in my pearl and my diamond shoes I climbed a cloud, now I stole the moon, Harlem River, all because of you.
that Harlem River. Right off that easy rider. Mountain rising high. I will swing my axe. Don't let the flames go down. Carve out some of that kindling. There's plenty of wood around. Well, I've seen the devil's shadow underneath the moon. Keep that fire going, the sun is coming soon. I will swing my axe. Don't let the flames go down. Come out some of that kindling. Oh, there's plenty of wood around.
and these two hands are warm. Cross me over, Jordan, Lord, and I'll keep heaven warm. I will swing my axe, don't let the flames go down. Come out some of that kindling, this me wood around. Quiero ponerle aquí en mi canal. No dejo de fumar marihuana. Quiero ponerla aquí en mi canal. Yo a mi perro, usted me dice que es lo que tengo que hacer. Que mis sueños pasados de grifo no dejan de toser. En la fe, quiero hacer lo mismo vivir que beber. Lo mejor la fumo y usted no supo de lo que se va a perder. Bueno, espérate, luego me dice lo que se siente. Cansado de ser prepotente, no quieren a gente con gente. La gripa que me abre la mente, desde que se fue la inocente. La placa le digo de frente y pegó la carrera por el recipiente. La calle está bien caliente, el humo te llega de frente. Nomás si tú llegó la muerte, eso te llega de repente. Los nombres en el expediente, nosotros estamos en ambiente. Que tarde o temprano nos llega la muerte, seguro lo tiene la gente. Ya quiero tenerte, motita para entretenerme. Al menos te pasas de verde, cuando de nosotros te pierdes. Es para que tú te acuerdes y con el pulmón me recuerdes. En la caja tú quieras venir a venderle los chiles a Herde. Yo no dejo de fumar marihuana. Yo quiero ponerle aquí en mi canal. No dejo de fumar marihuana. Quiero ponerla aquí en mi canal. La moda me aloca, me aloca, me aloca. La mota, la mota, la mota. Y me aloca, la mota. Y me aloca, me aloca, me aloca. La mota, la mota, la mota. Me aloca, la mota. Me aloca, me aloca, me aloca. La mota, la mota, la mota, na, 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 na. La mota. Na, 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 na. El pinche Mara, me aloca la mota, la mota. El humo que flota, que flota. Ya gastamos la chora y la chota. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Amaury Ortiz. Soy pintor, dibujante y tatuador de la ciudad de Durango. Mis estudios formales comienzan en el año 2013 en la Escuela de Pintura, Escultura y Artesanías de Lujer. Decido entrar ahí porque no tenía nada que hacer. Y además porque creo que nunca se me dio mucho la escuela, pero sí el dibujo. Siempre llegué a dibujar bastante, nunca de manera profesional,
pero cuando, por distintas amistades, por distintos tipos de contactos y de relaciones personales que fui haciendo, me entero que existe la escuela de artes. Este, entro, más que nada por la inquietud de querer aprender, de saciar esta hambre de conocimiento, de conocer. Y cuando entro, me doy cuenta que es lo mío. O sea, se me da un poco el dibujar, el pintar. Hasta esta fecha, yo nunca había agarrado un pincel yo no sabía lo que era una gubia, ni sabía pintar al óleo, ni nada por el estilo. Simplemente lo que yo podía hacer con las habilidades que tenía era dibujar. Tenía lápices, carbón, pero nunca me imaginé que el carbón también pudiera ser un instrumento para dibujar de manera profesional. Cuando entro ahí a la escuela de pintura me doy cuenta que el dibujo y la pintura es lo que más me gusta, lo que más me apasiona. Ah, a la par empiezo a pintar, empiezo a dibujar, empiezo a conocer, o sea, creo que varios de los pilares o más bien influencias, que me hicieron ser lo que soy ahora, son mis maestros. Mm, la maestra Cristina Sandor fue una de las que más aportó a mi crecimiento como artista y como estudiante en su momento. Porque yo dentro de este tipo de dinámica como es la escuela, pues te dicen, ¿sabes qué? Tienes que ir tantas horas, tienes que cumplir tantas materias y bla, bla, bla. Y sí, o sea, creo que para mí era bastante fácil el relacionarme con ese tipo de materias, de escolaridad, porque me gustaba, me gustaba mucho el saber que iba a la escuela a pintar, a dibujar, a hacer lo que hacía con anterioridad, pero, por ejemplo, en la prepa me regañaban mucho por eso, o sea, por estar borroneando, por estar bobeando. Entonces, el que me evaluaran y el que me dijeran, ¿sabes qué? Te voy a calificar con tus dibujos, con con tus pinturas, pues para mí era algo muy padre, ¿no? Ah, bueno, durante este tiempo, les digo, la maestra Cristina Sandor junto con otros maestros fueron de bastante ayuda para mí. Am, creo que si bien me ayudó mucho como en la área académica, también ayudó mucho para que yo supiera qué tipo de pintor y de generador plástico quería ser. Porque creo que habiendo tantos pintores buenos en Durango, tantos artistas de mucha calidad, es difícil no tener una relación con uno o que el trabajo de ellos esté tan penetrado en el tuyo. Entonces, cuando yo ingreso a la escuela y todo, empiezo a conocer y bla, 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 me llama mucho la atención la figuración, me llama mucho la atención el realismo, me llama mucho la atención el fotorrealismo, que para mí era algo sorprendente y fuera de lo común. Yo decía, ¿cómo es que generan ese tipo de imágenes a partir de pigmentos, de pintura? Ah, cuando tengo esta relación con este tipo de maestros, pues me abre los ojos, me abre el panorama, me abre, o sea, tanto la mente que cuando yo por fin empiezo a tratar mis temas, a tratar mis interrogantes, creo que fue una manera más fácil de llevar el proceso. Porque cuando yo veía todo este tipo de arte, que es muy bueno, yo decía, ay, qué chingón, o sea, yo quiero ser como ellos, yo quiero
hacer lo que ellos hacen. Am, y hubo un momento en que, o sea, sí me dejé guiar mucho por eso, porque mm, también llegué a tener clases y asistir al taller del maestro Ricardo Fernández, a colaborar ahí en algunos cuadros, y de esa manera yo aprendía. Entonces, una figura tan imponente como es Ricardo Fernández Ortega en la plástica duranguense y mexicana, híjole, es fuerte despegarse como de los conceptos, de las ideas, de todo esto, pero a mí me llama mucho la atención sus procesos, todo esto que él trae, o sea, como el proceso técnico y luego los acabados que tiene, o sea, el concepto que él genera en base a lo onírico. Entonces, a la par de esto, yo estaba en la escuela y en la escuela me decían, ¿sabes qué? Tienen que ser así, tienen que ser así y así, esa, ¿verdad? Entonces, cuando yo empiezo a conocer a estos artistas o sea, creo que por obviedad yo me dirigí con ellos porque me sentía identificado. Cuando me empiezo a relacionar y todo, yo veo que las propuestas de ellos, pues eran ellos, o sea, era su lenguaje, era sus ideas, era su cabeza, era su cosmovisión. Y de ahí parte, creo, mi discurso. De ahí parte, de ahí parte el querer hacer algo propio. Porque sí, es muy bonito ver la obra de cualquier artista que te llame la atención. Pero cuando tú no tienes nada que decir, creo que ahí es cuando entras en conflicto. Y fue lo que a mí me generaba. O sea, ver su obra tan buena, para mí era impactante decir, bueno, ¿y yo? O sea, ¿yo qué tengo que ofrecer? ¿Yo qué tengo que decir? ¿Cómo llegas a eso? Para mí era algo como muy difícil de descifrar por, por querer, por querer hacer lo que ellos hacían. Entonces, cuando ya yo me suelto de varios de los paradigmas que yo tenía ahí ligados a ellos, ahí es cuando comienza mi camino. Salgo de la escuela de pintura porque me graduó y concluyo mis estudios. Y o sea, otro de los aportes tan grandes que tuve fue el maestro Octavio Salívar, porque en sí yo no me quería titular ni quería seguir con el proceso de ser licenciado en artes visuales, porque yo decía, si ya aprendí a pintar, si ya aprendí a dibujar, si ya aprendí a hacer este tipo de cosas, pues para qué quiero el título, ¿no? Am, Porque, bueno, a la par yo estaba trabajando y tatuaba y todo esto. Yo soy tatuador, como dije. Salgo y empiezo a tatuar. Es un ingreso en el cual es constante y, y es algo que me gusta, que me llena, porque el tatuaje es otro lenguaje. Es por ejemplo, hablar de óleo y hablar de acuarela. O sea, sí, los dos son pintura, pero los dos son en soporte distinto, los dos se manejan de manera diferente. Uno comienza con un vehículo para pintar y el otro es con agua. O sea, a lo que voy es que son cosas distintas. Entonces, cuando yo me meto el tatuaje y todo, también me aporta mucho porque con los chicos con los que tatúo, pues son especialistas en esto. Me aportan también muchísimo como para aprender, para saber de géneros, para saber de estilos, para saber de muchas cosas que, al igual que en la pintura, se necesitan saber para hacer algo bien. Ah, pero también esto del aprendizaje del tatuaje aportó en mí para hacer lo que hoy hago. ¿Por qué? Por las composiciones que hay en el tatuaje. Creo que en mi obra de dibujo se ve muy reflejado. Los elementos, la simbología, la iconografía,
es algo que nutre bastante mi obra cuando, cuando la analizan. Am, creo, cuando el maestro Octavio me ayuda a titularme y me motiva y me dice, mira, échale ganas y no sé qué. Este, cuando me ayuda, para mí fue difícil porque yo decía, bueno, ya estoy trabajando, ya estoy generando, pues no necesito un título. Pero el hecho de profesionalizarte, de ir a una escuela formativa, te senta bases. No, no quiere decir que sea el único camino, porque yo conozco muchísimos artistas, tanto del tatuaje como de la plástica, que no fueron a una universidad y su obra es de manufactura espectacular. Pero, por ejemplo, a personas como yo, que, que somos, que tenemos resistencia a querer hacer las cosas como tienen que ser. Esto sí nos ayuda y nos forma para que tengamos un proceso, para que tengamos un aprendizaje adecuado. Bueno, volviendo al tema de cómo genero yo mis piezas y cómo genero el proceso de, de obra, no sé, es, creo podría verse como contradictorio, porque normalmente comienzo con un boceto, el cual, el cual con estudios previos o sí, en realidad con estudios previos y bocetos, dibujos, lo genero. Ah, este es el boceto de la pintura. ¿Cómo surgen los bocetos y las ideas en mi cabeza? Normalmente tengo una libreta y unas cuantas hojas, plumas, gises o lápices a un lado de mi cama. Y es de manera intuitiva, es de manera, no sé, mediante sueños, me manejo mucho también, también con experiencias. Mi obra, eso es lo que refleja. Mi obra refleja ah, crítica social. ah, Creo que problemas personales. También, también me interesa mucho el descifrar, el descifrar cosas que están dentro de mí. Por ejemplo, los grandes temas de la humanidad como la muerte, como la autodestrucción, como, no sé, la soledad, la desesperación, la ansiedad. Todo esto me llena mucho. Me gusta también mucho la mitología, me gusta mucho también la religión. Son herramientas de las cuales tomo para, para el discurso en mi obra. Ah, no sé, creo que cuando salgo de la escuela y todo, fue difícil para mí el primero exponer porque yo creía que no tenía la calidad adecuada para, para hacer una exposición individual. Pero cuando te empiezan a motivar, cuando te empiezan a inyectar un poquito de experiencia, por ejemplo, la maestra Cristi, el maestro Ricardo Fernández o el maestro Octavio, te das cuenta que pues nadie me has enseñado y que darle, ¿no? Cuando expongo de manera individual, ah, pues sí, la exposición la titulo Enigmas de la Muerte. Como les digo, son temas relacionados con la muerte, la soledad, temas que me intrigan a mí. Entonces, todo este tipo de dibujos que genero durante la exposición, porque era una exposición de dibujo, los genero en base a interrogantes propias. Y adentro de mi contexto, de mi familia, de mis vivencias, de todo esto, empiezo a generar este tipo de ideas, de decir, bueno,
yo pienso que así es la muerte, así me enseñaron que era la muerte y cómo es la muerte en otros lados, porque, por ejemplo, tengo amigos colombianos, tengo amigos japoneses, de otras partes del mundo, tailandeses, en donde ellos conciben la muerte de manera distinta. Y esto me hacía preguntarme a mí, ah, ¿cómo es que ellos ven la muerte? Y yo como mexicano, rodeado de todo este tipo de parafernalia, de costumbres, de tradiciones, de todo esto que nos rodea como mexicanos alrededor de la muerte, ¿cómo es que lo vemos nosotros tan natural y para otros países no es así? Entonces, desarrolló esta exposición en base a, a preguntas, a cuestionamientos que tenía yo sobre mí mismo, sobre mi existencia, sobre mi religión, sobre, sobre la religión que profesé, sobre todo esto. Y, y recibo una respuesta favorable, tanto aquí como fuera de Durango. Ah, dentro de mis metas existe el exponer fuera de México. Ya logré exponer fuera de Durango, que para mí fue una experiencia bastante agradable. Tengo exposiciones fuera de aquí. He colaborado en varias exposiciones colectivas y todo gracias al animarte, al decir, bueno, hay que darle, ¿no? Creo que mi obra, como les decía, es algo contradictoria, es algo pareciera ser contradictoria, porque cuando comienzo con el boceto y todo, comienzo con una idea general. Normalmente los bocetos no los trato mucho. Nada más es como que el borrón, el- la idea general y le doy. O sea, no ando pensando mucho en cómo se verá o cuál va a ser el acabado. Este es el boceto principal. Comenzó siendo una idea en mi cabeza. Cuando comienzo la pieza, generalmente comienzo de manera muy técnica, en donde me gusta involucrarme en la pieza desde el entelado del bastidor hasta, hasta el imprimado. Entonces comienzo con el boceto general. Normalmente manejo carbón o lápices de estos blancos, ya si el fondo es muy oscuro. Pero comienzo con un fondo, comienzo a trazar el boceto y como generalmente me gusta mucho dibujar, pues también lo hago en mis pinturas. No suelo utilizar mucho como medios digitales como de proyección o cosas así, porque me gusta relacionarme con mi obra, me gusta relacionarme desde el dibujo. Entonces, este, esto es con lo que comienzo. Comienzo con un dibujo muy general, nada de sombras o cosas así, nada más voy marcando como partes esenciales y a partir de ahí comienzo. Ah, todo lo manejo al principio de manera muy técnica, empiezo a hacer el trabajo claroscuro de degradados y después eh, me gusta jugar mucho con texturas de manera lúdica. Entonces, ya sea que pueda meter como, como espatulazos o en mi obra me gusta mucho también meter como manchas. Me gusta mucho jugar con la materia, sí, con la densidad, con, con este tipo de capas que te puede ofrecer y transparencias que te puede ofrecer la pintura. Ahorita estoy manejando en la pintura del acrílico por la facilidad que tiene de secado. Este, con, con relación a mi trabajo, a veces los horarios son
son muy extensos o a veces tengo, tengo días que no me puedo parar a pintar, entonces lo que hago es manejar acrílico por la facilidad. Ah, Después de manejar la parte técnica, lo que hago es jugar un poquito con las manchas, con el agua, con todo esto, y para generar otro tipo de efectos. Ah, Les digo, pareciera ser como contradictorio por el hecho en que si ya está terminado el trabajo técnico, ¿para qué le vas a meter otra vez mancha donde lo vas a ocultar? Así. Quiero creer que la abstracción y la figuración no están peleadas. Es algo que a mí en lo personal me gusta mucho, entonces intento incorporarlos en mi trabajo. Ah, ok, como, como introducción a mi trabajo creo que se caracteriza por el claroscuro, el blanco y negro, por una, ¿cómo se dice? Por por una monocromía. Am, Me gusta mucho el trabajo de Gottfried Hellwein, mm, Odd Nedrum, ¿quién más? Arturo Rivera. Creo que Arturo Rivera es un referente en la plástica mexicana, entonces no conozco un pintor que no haya oído o visto trabajo de él, oído hablar de él, ¿verdad? También me gusta mucho la obra de Benjamín Domínguez. Ya hablando de personas aquí locales, me gusta bastante la obra de Ricardo Fernández, de Carlos Cárdenas. Creo que ellos, a partir de ellos, la plástica en Durango ha cambiado bastante y la calidad de la pintura duranguense también. Cuando Cuando comienzo una pieza, creo que lo más importante para mí es, es el proceso, porque normalmente no estoy pensando en cómo va a quedar o estándares de calidad o cosas así. Creo que lo que más disfruto es eso, el realizarla. Ah, al principio me generaba un poquito como de escozor o como... o también pudiera ser como ansiedad el creer que mi obra no pudiera alcanzar otros escaparates. Pero poco a poco se ha ido dando esta relación entre artista y museos, espacios donde expones. Y ha sido de manera paulatina, o sea, creo que tu mismo trabajo te va abriendo puertas, te va promocionando. Y de eso se trata. Ah, Siento que ahora que estoy generando algo propio, que estoy generando algo que me identifica, eso es lo que ha podido abrirme puertas fuera de Durango. Eh, He tenido un buen recibimiento fuera en otros estados. Lo que más me gusta de esto de vivir del arte, que es eso, que hay pocas personas que viven de lo que les gusta hacer. Y el arte es algo que no solamente te ayuda a ti a saciar el alma, a, a descansar, sino también puede verse reflejado en otras personas. Cuando tu obra tiene un cierto tipo de impacto en otras personas, en otras, en otra vida, o sea, en, ot- en otras situaciones, creo que lo que quiero decir
Es que cuando tú te enfocas tanto en tu obra y lo haces de manera apasionada, de manera sincera, va a haber alguien que diga, eso me impactó, eso me tocó, me hizo sentir tal cosa. Y creo que ese es el camino para mí en el arte. Mm, no sé, al momento de querer exponer fuera, me da un poquito de miedo, pero pues llevando solicitudes, llevando oficios, se fue dando. Pues esto es algo de lo que yo hago, un poquito de mi experiencia como artista, como pintor, como dibujante. ¿Cómo fue mi proceso en este tiempo, en este lapsus como desarrollador eh, creativo, como generador plástico? Am, y eso es un poquito de lo que he hecho, de mi experiencia como artista. Espero y les guste y agradeciendo por la invitación. Gracias al Instituto de Cultura del Estado. Y saludos.